La Biblia dice que Caín construyó una ciudad, pero hay algo que casi nadie se pregunta. Si la humanidad apenas comenzaba, ¿para quién construyó esa ciudad? Hace miles de años, cuando el mundo aún era joven, la humanidad apenas comenzaba su historia. No existían imperios, ciudades, ni reinos. El mundo era inmenso, salvaje y silencioso. En medio de este mundo recién creado, vivía la primera familia de Adán, Eva y sus hijos. Después de ser expulsados del Edén, la vida cambió. El paraíso había quedado atrás. La tierra debía cultivarse con esfuerzo y trabajo duro. Con el paso de los años, nacieron los primeros hijos. El primero fue Caín. En su nombre significaba adquirido, una señal de esperanza. Caín creció aprendiendo a trabajar la tierra. Se convirtió en agricultor, sembrando semillas y esperando la cosecha. Era un trabajo difícil. Su hermano menor, Abel, eligió un camino diferente. Se convirtió en pastor, cuidando ovejas en los campos abiertos. Conocía los valles, los ríos y los pastos. Dos hermanos, dos caminos, dos formas de vivir bajo el mismo cielo. Un día, Caín y Abel decidieron presentar una ofrenda a Dios. Era un gesto de respeto y adoración. Abel llevó lo mejor de su rebaño, un sacrificio valioso. Caín llevó frutos de la tierra que había cultivado. Pero algo inesperado ocurrió. La ofrenda de Abel fue aceptada, la de Caín no. La Biblia no explica la razón. El corazón de Caín se llenó de ira, una ira silenciosa y profunda que crecía como una tormenta. Dios incluso habló con Caín, advirtiéndole que dominara su enojo, que el pecado estaba esperando a la puerta. Pero Caín no escuchó. La ira seguía creciendo hasta que un día llevó a su hermano al campo. Allí ocurrió algo que cambiaría el destino de la humanidad. Caín levantó su mano, y el primer asesinato de la historia ocurrió en Abel. Cayó al suelo. La sangre del primer inocente fue derramada. ¿Dónde está tu hermano Abel? Pero Caín respondió con frialdad: ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? La sangre de Abel clamaba desde la tierra. El castigo fue inmediato. La tierra dejaría de producir para Caín. En su vida como agricultor había terminado. Además, sería condenado a vagar, un fugitivo, un errante, un hombre sin hogar. Pero entonces Caín dijo algo que revelaba un misterio. Dijo que cualquiera que lo encontrara podría matarlo. Y esa frase ha desconcertado a generaciones enteras, porque si la humanidad apenas comenzaba, ¿quién más vivía en la tierra? Dios puso una señal sobre Caín, una marca misteriosa que impediría que alguien lo matara. Después de eso, Caín abandonó el lugar donde había vivido con su familia. Se alejó de todo lo que conocía. Caminó durante días, tal vez semanas, atravesando valles, montañas y ríos, hasta llegar a una región llamada Nod, la tierra del errante. Allí comenzó una nueva vida, pero lo que ocurriría después cambiaría la historia humana para siempre, porque fue allí, en aquella tierra desconocida, donde Caín haría algo que nadie había hecho antes. Construiría la primera ciudad de la humanidad. Cuando Caín llegó a la tierra de Nod, todo era desconocido. No había caminos, casas, ni comunidades, solo tierra salvaje, campos abiertos, bosques silenciosos. Era un mundo nuevo para él, donde debía empezar desde cero. Durante un tiempo, Caín vivió como un errante, un hombre marcado por su pasado. Pero con el paso de los años, su vida comenzó a cambiar. La Biblia menciona que Caín tuvo una esposa, un detalle breve y una sola frase, pero suficiente para crear misterio. ¿De dónde salió la esposa de Caín? El texto no lo explica. Algunos creen que era una de las hijas de Adán y Eva. Otros creen que la población humana ya era mucho más grande de lo que imaginamos. En aquellos primeros siglos, las personas vivían durante cientos de años. Varias generaciones podían coexistir al mismo tiempo. Con el paso del tiempo, Caín tuvo un hijo. Su nombre era Enoc, y ese nacimiento marcó un momento importante, porque Caín tomó una decisión que cambiaría la historia humana. Decidió construir una ciudad, no una casa, sino una ciudad. El primer asentamiento urbano de la humanidad. Imagina ese momento. Un mundo donde nunca antes había existido algo así. Caín y su familia comenzaron a construir. Primero levantaron refugios simples, pequeñas estructuras de piedra y madera. Luego aparecieron caminos, espacios donde las personas podían reunirse, corrales para animales, compas cultivados. Lo que comenzó como un pequeño asentamiento comenzó a crecer lentamente. Las familias se multiplicaron. Caín decidió llamar a la ciudad Enoc, en honor a su hijo. Ese nombre quedaría registrado en la historia humana. La ciudad de Enoc, a la primera ciudad. Pero lo más interesante no es solo que Caín construyera una ciudad.
Lo más interesante es lo que ocurrió después, porque sus descendientes comenzaron a transformar el mundo. La Biblia menciona a varios de ellos. Uno de los más importantes fue Jabal, el padre de los que viven en tiendas y crían ganado. Esto significa que fue uno de los primeros en organizar la vida nómada. Otro descendiente fue Jubal, el padre de los músicos. La Biblia dice que fue el primero en tocar instrumentos como la lira y la flauta. La música había nacido, pero uno de los nombres más importantes fue Tubal-Caín, el primer herrero, el primer hombre que aprendió a trabajar el metal. La Biblia dice que fue el forjador de herramientas de bronce y hierro. Este fue un avance enorme, porque el metal permitió fabricar herramientas más fuertes, armas más resistentes, instrumentos más precisos. La civilización humana estaba avanzando. La ciudad de Caín se estaba convirtiendo en algo extraordinario, un lugar donde nacían nuevas ideas, nuevas habilidades, un lugar donde la humanidad comenzaba a construir su futuro. Pero junto con el progreso apareció algo más, algo que siempre ha acompañado a la humanidad: la ambición, el orgullo, la violencia. Uno de los descendientes de Caín fue Lamec, y Lamec hizo algo que nadie había hecho antes: tomó 2 esposas. Fue el primer caso de poligamia mencionado en la Biblia. Pero lo más inquietante fue lo que dijo. Un día pronunció un poema ante sus esposas. En él declaró que había matado a un hombre por herirlo, y que si Caín sería vengado 7 veces, él sería vengado 77 veces. Este momento revela algo importante. La civilización estaba avanzando, pero el corazón humano seguía siendo peligroso. La tecnología crecía, la cultura se expandía, las ciudades aumentaban, pero la violencia también estaba creciendo. La ciudad de Caín se había convertido en el primer centro de civilización humana, un lugar lleno de creatividad e innovación, pero también un lugar lleno de conflictos. Y mientras esta civilización crecía, otra historia comenzaba a desarrollarse, una historia que terminaría cambiando el destino de toda la humanidad, la historia de Noé. Con el paso de las generaciones, la ciudad fundada por Caín continuó creciendo. Lo que comenzó como un pequeño asentamiento se transformó en el primer centro de civilización humana. Las familias se multiplicaban, los niños crecían, nuevas casas aparecían alrededor de los caminos de tierra, los campos se extendían más allá de las primeras construcciones. El mundo humano estaba cambiando. Por primera vez en la historia, las personas comenzaban a vivir juntas en comunidades cada vez más grandes. Ya no eran solo familias aisladas, ahora existían lugares donde muchos seres humanos compartían el mismo espacio. La ciudad de Enoch, fundada por Caín, se convirtió en uno de esos lugares, un punto de encuentro, un lugar donde las ideas comenzaban a circular, donde las habilidades se transmitían de generación en generación. Los descendientes de Caín continuaron desarrollando nuevas formas de vivir. Algunos aprendieron a domesticar animales de manera más organizada. Otros comenzaron a fabricar herramientas más complejas. Las personas aprendían unas de otras. Las habilidades se perfeccionaban con el tiempo. La música que había comenzado con Jubal comenzó a extenderse. Los sonidos de instrumentos llenaban el aire. Durante celebraciones y reuniones, las historias se transmitían de padres a hijos. Las tradiciones comenzaban a formarse. La humanidad estaba construyendo cultura, pero al mismo tiempo, también comenzaban a aparecer problemas. Cuantas más personas vivían juntas, más conflictos surgían. Las discusiones se volvían comunes. Las rivalidades aparecían. La ambición comenzaba a crecer en algunos corazones. La Biblia describe ese periodo con palabras muy claras. Dice que la maldad del hombre se multiplicó sobre la tierra. Los pensamientos del corazón humano se inclinaban constantemente hacia el mal. La violencia se extendía por el mundo. Las ciudades crecían, pero también crecía el caos. Era un mundo lleno de progreso, pero también lleno de oscuridad. Los avances tecnológicos continuaban. Las herramientas de metal se volvían más comunes. Las personas aprendían a construir estructuras más grandes. Las comunidades se expandían. Algunas familias comenzaron a explorar nuevas tierras. Nuevos asentamientos aparecieron lejos de la ciudad original. La humanidad estaba creciendo, y con cada generación, el mundo se volvía más complejo. Pero en medio de ese mundo cambiante, existía otra línea familiar, una línea diferente. Después de la muerte de Abel, Adán y Eva tuvieron otro hijo. Su nombre era Set. Set representaba un nuevo comienzo, una nueva generación. La Biblia dice que a partir de la descendencia de Set, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Esto creó un contraste importante. Por un lado estaba la línea de Caín en la civilización, la innovación en las ciudades, pero también la violencia y el orgullo. Por otro lado, estaba la línea de Set más sencilla, más
espiritual. Más centrada en buscar a Dios durante generaciones, estas dos líneas coexistieron en el mismo mundo, dos formas distintas de vivir, dos visiones diferentes del futuro humano. Pero a medida que la humanidad continuaba multiplicándose, la corrupción comenzó a expandirse. Incluso entre aquellos que originalmente habían buscado un camino diferente, el mundo estaba cambiando rápidamente. Las ciudades crecían, las familias se expandían, las comunidades se multiplicaban. Pero el corazón humano seguía siendo el mismo: ambición, orgullo, deseo de poder. Todo eso comenzaba a dominar a muchos. La Biblia describe ese periodo como uno de los momentos más oscuros de la historia humana. Dice que la maldad del hombre se había multiplicado enormemente, que la violencia llenaba la tierra, que los pensamientos del corazón humano se inclinaban constantemente hacia el mal. Era una civilización avanzada para su tiempo, una civilización con música, con herramientas, con ciudades, pero también era una civilización profundamente corrompida. Y fue en medio de ese mundo donde apareció un hombre diferente, un hombre cuyo nombre quedaría grabado en la historia: Noé. Mientras el resto de la humanidad se alejaba de Dios, Noé eligió un camino distinto. La Biblia dice que encontró favor ante Dios, y esa decisión cambiaría el destino de toda la humanidad, porque lo que estaba a punto de ocurrir era algo que nadie en el mundo podía imaginar, un evento que transformaría el planeta entero. Un evento que borraría casi por completo aquella primera civilización en el diluvio. El mundo antiguo estaba llegando a su punto más alto. Las ciudades crecían, la tecnología avanzaba, la cultura humana se expandía por la tierra. La ciudad fundada por Caín, la ciudad de Enoc, se había convertido en uno de los centros de aquella primera civilización. Sus calles estaban llenas de actividad. Los artesanos trabajaban el metal, los músicos llenaban el aire con el sonido de instrumentos. Los ganaderos guiaban grandes rebaños por los campos cercanos. Las familias se multiplicaban, la humanidad estaba creciendo. Pero al mismo tiempo, algo oscuro también crecía. La violencia se extendía por la tierra. Las rivalidades entre familias se volvían más frecuentes. El orgullo humano comenzaba a dominar los corazones. La Biblia describe aquel periodo con palabras muy claras. Dice que la maldad del hombre se había multiplicado sobre la tierra. Los pensamientos del corazón humano se inclinaban constantemente hacia el mal. Era una civilización llena de avances, pero también llena de corrupción. Era un mundo donde el progreso material había avanzado más rápido que la sabiduría. Y fue entonces cuando Dios tomó una decisión que cambiaría la historia del mundo. La Biblia dice que Dios vio la maldad de la humanidad, vio la violencia que llenaba la tierra y decidió poner fin a aquella civilización antigua, no para destruir completamente al ser humano, sino para comenzar de nuevo. Pero antes de que ocurriera ese gran juicio, había un hombre que caminaba por la tierra de manera diferente, un hombre llamado Noé. Mientras el resto de la humanidad se alejaba cada vez más de Dios, Noé eligió vivir de una manera distinta. La Biblia dice que Noé caminaba con Dios, era un hombre justo en medio de una generación corrupta, y por esa razón fue elegido para una misión extraordinaria. Dios le ordenó construir un arca, una enorme embarcación, mucho más grande que cualquier estructura construida hasta ese momento, un refugio diseñado para sobrevivir a un cataclismo. Durante años, Noé trabajó en la construcción del arca. Mientras tanto, la civilización continuaba con su vida normal. Las ciudades seguían llenas, los mercados seguían funcionando, las personas trabajaban, celebraban, construían, se casaban, tenían hijos. La ciudad de Caín seguía existiendo. Las calles estaban llenas de vida. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. Para muchos, la idea de una gran catástrofe parecía imposible. El mundo parecía estable. El cielo parecía tranquilo, pero el tiempo estaba llegando a su fin. Cuando el arca finalmente estuvo terminada, Noé llevó dentro de ella a su familia. También llevó animales de todas las especies. Entonces ocurrió algo que el mundo jamás había visto. El cielo se oscureció, las nubes cubrieron el horizonte y comenzó la lluvia. Al principio fue suave, pero pronto se volvió intensa. Los ríos comenzaron a crecer, los arroyos se desbordaron, las corrientes se volvieron más fuertes. Día tras día la lluvia continuó cayendo. El agua comenzó a cubrir los campos, las aldeas desaparecieron bajo las aguas. Las ciudades comenzaron a inundarse, las personas buscaban refugio en lugares más altos. Pero el agua seguía subiendo, las colinas desaparecieron, las montañas se convirtieron en islas temporales. Finalmente incluso esas alturas quedaron cubiertas. Las grandes ciudades del mundo antiguo, incluida la ciudad de Caín, fueron tragadas por el diluvio
Las calles desaparecieron bajo el agua, las casas fueron destruidas por las corrientes, las torres y los muros se derrumbaron. La primera civilización de la humanidad desapareció. El mundo que Caín había ayudado a construir había llegado a su final. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no se detuvo. El planeta entero quedó cubierto por el agua. Solo el arca flotaba sobre la superficie. Dentro de ella estaba la esperanza de un nuevo comienzo. Después de muchos meses, las aguas comenzaron a retirarse. Poco a poco la tierra volvió a aparecer. Las montañas emergieron nuevamente. Los ríos encontraron sus cauces. El mundo estaba silencioso. La antigua civilización había desaparecido. Las ciudades que habían existido antes del diluvio, incluida la ciudad de Caín, habían quedado sepultadas bajo capas de agua y tierra. Pero la historia no había terminado. La humanidad comenzaría de nuevo. Desde las generaciones de Noé, las ciudades volverían a construirse, las culturas volverían a surgir. La historia humana continuaría avanzando, pero el recuerdo de aquella primera civilización quedaría perdido en el tiempo. Hoy, miles de años después, nadie sabe exactamente dónde estaba la ciudad de Caín. No sabemos cómo eran sus calles, no sabemos cómo eran sus edificios, no sabemos cuán grande llegó a ser, pero sabemos algo con certeza. Fue la primera ciudad de la humanidad, el primer intento del ser humano de construir una civilización, y aunque desapareció bajo las aguas del diluvio, su historia continúa despertando preguntas, porque tal vez, en algún lugar bajo las capas más profundas de la tierra, los restos de aquella ciudad perdida todavía esperan ser descubiertos.